ocurrió en él una transformación en la que suelen incurrir algunos hombres de ciencia. En 1926 abrazó el fascismo, no por la concepción ideológica del fascismo, sino por su admiración hacia el Puche. Para Enrico Ferri, Benito Mussolini venía a representar el hombre que iba a incorporar a Roma, a Italia, nuevamente dentro del esplendor de las naciones del mundo, al igual como lo había hecho en anterior oportunidad, y que nos traería, decía Enrico Ferri, a una Roma tan majestuosa como la Roma del Imperio. Esa fue su equivocación de Enrico Ferri. Felizmente no tuvo mucho tiempo de incursionar en el fascismo, porque bueno, Benito Mussolini pues se hace dentro de la década que viene, en los años 30, ¿no? Tiene una significación política muy importante, a tal extremo que el Führer Adolfo Hitler lo toma como un ejemplo a Benito Mussolini. Esta fue su etapa más oscura. Y hasta desde su inicio parecía que desde su inicio ya había un antecedente de que las cosas no iban a salir de bien en la política para Enrico Ferri. Sucedió que Enrico Ferri, que fue elegido parlamentario 12 veces, senador, diputado, cuando él debuta como diputado en el Parlamento, se discutía una respuesta que debía darse al discurso pronunciado precisamente, ¿no?, por el rey, por la corona. Y en esta discusión de los políticos se demoraron 5 horas discutiendo y al final de cuentas llegaron al acuerdo de que mejor al día siguiente se iba a dar la respuesta al discurso del rey, la respuesta en este caso del Parlamento. Ferri pide la palabra y entonces dice que es inconcebible que para dar una respuesta, una contestación al discurso de la colonia, se tenga el Parlamento que demorar más de 5 horas. Y más todavía, sin dar ninguna respuesta y postergarla para el día siguiente. Y decía Ferri, entonces, ¿cuánto tiempo se va a decorrer este Parlamento para dar respuesta a cuestiones más serias y más importantes que se denuncien? Esto provocó una reacción tormentosa de los parlamentarios, lo cuenta el mismo Enrico Ferri. Una conmoción. Dice Ferri que fue como si le hubiese caído una pedrada en la cabeza. Lo atontó, lo atolondraó, lo puso estupefacto a Enrique Ferri, esta reacción masiva del Parlamento ante su observación antes mencionada. Y fue tan grave que Enrico Ferri se mantuvo en silencio en su asiento durante todo un año. No hizo uso de la palabra. Precisamente quedó apabullado por esta reacción parlamentaria. No fue, pues, el aspecto político de Enrico Ferri el momento más brillante de su carrera. Y esta incursión dentro del fascismo trajo como consecuencia una crítica que le hizo el maestro don Luis Jiménez de Azúa, el gran maestro español, de quien tuve el honor de ser su amigo, de escribirme con él y acompañarlo en algunos congresos realizados en América,
por la Comisión Redactora de Código Penal tipo para Latinoamérica. El maestro Jiménez de Azúa era un admirador de Enrico Ferri, lo consideraba su maestro, hasta que Enrico Ferri, que había considerado que en el delito político social lo que primaba no era el bien jurídico lesionado, sino la intención, el ánimo con que el hecho había sido cometido, diciendo de que el delito político no es político por el bien jurídico lesionado, sino es delito político por la intención, por el propósito de la gente. Viene a abdicar de sus ideas, precisamente ante la presencia del fascismo. Cambia su punto de vista. El que había atacado la pena de muerte, y con mayor razón si se trataba para un delito político, por influencia de Tuche, llegó a publicar un artículo en donde él mostraba su acuerdo con la pena de muerte, para quien atentase contra la vida del Tuche o de un representante, un dignatario del Estado, o podía ser un presidente del Consejo de Ministros, o podía ser el rey, lo que hoy día se conoce en nuestra constitución política como el magnicidio. De paso, aclaramos que nuestra constitución política considera que el magnicidio no es un delito político, una equivocación de nuestra constitución, porque el atentado contra la vida de un presidente del Consejo de Ministros contra un presidente de la República en el Perú no es un delito político por más que el móvil sea político. Claro, si el móvil es de venganza, el móvil es de odio, evidentemente no estamos frente a un delito político. Pero si frente a un presidente del Consejo de Ministros, un presidente de la República, se comete un atentado, el delito es político si el móvil es político. Eso es lo que interesa, el móvil, no el bien jurídico del personaje, que es precisamente objeto del atentado. Esa es la tesis correcta, pero nuestra Constitución hace una excepción y dice que en los casos de magnicidio no son delitos políticos, ¿verdad? Todos los otros casos sí pueden ser delito político, atendiendo al móvil, a la intención de la gente, el progreso, el cambio social, el perfeccionamiento de la vida en común, de la vida en sociedad. Y llegamos ya a la parte final de nuestra disertación para ocuparnos pues de Enrico Ferri como abogado. Es importante, tal vez lo más importante, pero creo que sin esta presentación de los otros aspectos de la personalidad de Enrico Ferri no podríamos comprender realmente la significación de su personalidad como abogado defensor. Ya he dicho que Enrico Ferri tuvo casos muy importantes que defender, pero Enrico Ferri también nos dio consejos a los abogados jóvenes, consejos que se expresan en las presentaciones, en los prólogos de la publicación de sus defensas penales. Hay 3 tomos que contienen las defensas realizadas por Enrico Ferri, y en los prólogos de cada uno de estos tomos Enrico Ferri nos da consejos que tienen que ver con la parte física y con la parte intelectual del profesional del derecho, del abogado defensor, del que va a los tribunales a pedir justicia. Entre sus consejos físicos, por ejemplo, decía Enrique Ferri, y el orador no debe beber agua. ¿Por qué? Porque le va a provocar sudor. Y eso no es bueno para un orador. El orador debe ser muy frugal en su alimentación y en otros aspectos en el día anterior a una defensa importante que tenga que hacer. No comer mucho,
tomar solamente un caldillo de huevos, no beber licores, no hacer maniobras sexuales. No, eso no está bien, porque eso desgasta la batería, decía. No, el abogado defensor debe mantenerse como un acumulador de energías. ¿Para qué? Para ponerlas de manifiesto, para presentarlas en el momento de su defensa, en el momento de hacer su discurso. También decía, cuidado, llega el abogado y lo rodea un grupo de otros abogados, de los defendidos o de la parte civil, y comienzan a hacerles preguntas. En esa época no hablaba de los periodistas, pero ahora los periodistas cómo se arremolinan, y lo sabe muy bien el doctor Amoretio, cómo se arremolinan los periodistas alrededor del abogado para hacerle una y mil preguntas. Pues, ¿qué decía Enrico Ferrer? No hay que conversar, hay que aislarse, no gaste usted energía contestando preguntas. En todo caso, resérvese para cuando ya ha hecho su discurso de defensa. ¿Verdad? Estos eran los consejos físicos que daba, que se relacionan con el aspecto físico que daba, entre otros muchos, por supuesto, Enrico Ferrer, y que se encuentran, como les digo, en los prólogos de sus 3 tomos llamados Defensa Penal. Pero también hay otros consejos para el abogado joven de cómo debe afrontar la defensa. Enrico Ferrer decía de que el secreto de un buen orador forense está en el conocimiento del expediente. Es mágico conocer el expediente. ¿Por qué? Porque le da ideas al abogado defensor. El abogado defensor debe tener en su cabeza ideas, es decir, cosas que manifestar, cosas que poner con convicción precisamente a los jurados. El abogado defensor debe ser, en lo posible, breve y claro. Poco antes de los años 1980, ¿no? Se acostumbraba, por ejemplo, en Italia y en América y en otros países, que el orador pidiera o no tuviera tiempo para exponer sus ideas, todo el tiempo que quisieras. Enrico Ferrer recuerda precisamente de un famoso abogado que durante 12 días habló 5 horas seguidas. ¿Y para qué irnos tan lejos? Acá en los años 1975, cuando tuve yo una defensa de un caso de homicidio, el abogado defensor pidió tiempo indefinido para informar. Señor abogado, ¿cuánto tiempo quiere usted para informar?, me preguntó el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. Y la respuesta de este excelente abogado y gran amigo mío fue: señor presidente, solicito tiempo indefinido. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente? Señor abogado, no hay tiempo indefinido, tiene usted 1 hora para exponer sus ideas. Y el hombre que había empleado 56 horas durante la etapa del juicio oral se vio precisado a resumir sus argumentos en tan solo 1 hora. Yo pedí 3 horas, bueno, y hablé solamente 2 horas nada más, después un tiempo especial para la defensa. Y ahora ya no se puede, ahora le dan a uno 5 minutos nada más para informar. Imagínense, 5 minutos. Y si uno más o menos conoce, no al abogado, y eso me ha pasado a mí, cuando, por ejemplo, la Corte Suprema presidía un exalumno mío, la Sala Penal de la Corte Suprema, y por supuesto no se atrevía a decirme: doctor Roya, suficiente. Pero no se atrevía a decirme. Pero el abogado que estaba contado, que no había sido mi abogado, que no había sido mi alumno, lo codeaba como para que dé por finalizado el tema, ¿no? Y entonces él agarra y me mira y me hace así, no, me señala el reloj. Ya hemos terminado. ¿Por qué? Porque ya no hay mucho tiempo para escuchar exposiciones largas. Entonces, la síntesis en la presentación, la claridad en la exposición de los argumentos es también una de las buenas reglas que nos da precisamente Enrico Ferrer. Pero conocer el expediente, y ahí el secreto. El mayor secreto que permite al abogado, ¿no?, aplomo,
en la exposición y convicción en la presentación de sus argumentos. Pero Enrique Ferri decía, todas estas reglas, todas estas recomendaciones que yo le doy con respecto al mejor ejercicio de la defensa por un orador, ¿no?, forense, están condicionados a algo muy importante. ¿Cuál es esa condición? Esa condición es tener una causa justa de defender. Orabrum causas melius. Defendemos causas justas. El lema de nuestro colegio de abogados de Lima. Defendemos causas justas. Cuando el profesional del derecho, el abogado defensor, tiene una causa justa, la facilidad de palabras se hace manifiesta y su capacidad de convicción conduce a un éxito en el resultado de la causa. El abogado debe creer en su defensa, pero no debe simular que cree que lo que está diciendo es lo justo. No debe simular, porque los magistrados se percatan de eso. Tal vez podamos aceptar que un abogado defensor oculte, no hable, esconda un hecho que no le conviene a su abogado, eso podemos aceptarlo. Pero que trate de presentar lo negro como que si fuese blanco, esto realmente es muy desfavorable para el abogado defensor. Y hasta se manifiesta inclusive en los mismos magistrados, que en lugar de estar con el oído atento y hacia adelante, ¿no?, se arrinconan en su sillón, ¿no?, despectivamente, y como que bostezan. Decir la verdad, tener una buena causa, eso es el secreto de la oratoria. El secreto de la oratoria no es hablar bonito, esos son encantadores de serpientes. No. El orador necesita un complemento importante, y esto lo saco de las enseñanzas de Enrique Ferri. El orador necesita una causa justa que defender. En otras palabras, el abogado defensor, todo orador, sea forense o no sea forense, necesita de un requisito fundamental, que es su honestidad. La honestidad de quien habla, la exposición brillante de cualquier tema, no es precisamente lo que caracteriza a un orador, sino la exposición brillante y la honestidad con que presenta sus argumentos. Muy bien, mis queridos amigos, le he hecho una semblanza, una presentación panorámica de gran Enrique Ferri. Creo que es conveniente tener presente a los abogados que simbolizan, ¿no?, el ejercicio de la actividad profesional, para que nos sirvan pues de ejemplo, para que nos sirvan como un referente en el cual tengamos nosotros que formarnos en esta difícil, complicada, pero necesaria profesión de la abogacía. Muchas gracias. Brillante ponencia, doctor Freire. Ahora, continuando con el programa, tenemos la participación de los distinguidos profesores. Doctor Mario Moretti se encuentra con una terrible faringitis. Sin embargo, solamente voy a darle el micro para que pueda empezar un saludo de su participación, porque así mal ha venido a este salón. Él es un gran amigo del maestro Luis Eduardo Roy Freire. Ustedes lo van a ver ahora que presentemos la galería de fotos en el aula virtual de dónde nace esa amistad en las aulas sabbatinas, esa fraternidad.
Le voy a dar simplemente y espero que sepan comprender su tono de voz, porque él tampoco necesita micro. Don Mario Moretti no necesita micro en ningún lado, pero si lo desea ahora se lo vamos a prestar debido a su estado de salud. Maestro, como realmente en su momento no podía dejar de estar el día de hoy. Siempre he estado con usted y al entrar a esta hora, usted no lo recuerdo, pero después de que usted presentó el proyecto del sector legislativo 046, en esta hora usted tuvo una magnífica intervención para aclarar a aquellos que se oponían a este decreto legislativo 046. Hizo usted las aclaraciones y las precisiones y la voluntad del decreto legislativo. Fue justamente en esta hora donde yo me aprecio ser su discípulo, aprecio ser su amigo y sobre todo haber tenido la oportunidad de estar en la carrera con usted.